Este viernes 18 de octubre se cumplen ya 5 años del estallido social. Y Amnistía Internacional, Chile, mantiene una mirada crítica respecto a lo que consideran falta de apoyo a las víctimas de dicho periodo. Y también sobre la relectura que ha buscado instalar y que apunta a que solo fue vandalismo y actos delictivos, dejando de lado, por cierto, el malestar de las manifestaciones políticas, pero por sobre todo las violaciones a los derechos humanos, generales y graves. Todo ello con el trasfondo, además de la formalización del retirado general Ricardo Yáñez y otros ex altos mandos de Carabineros, que esta semana ya tuvo su tercera jornada y se espera que el jueves queden las medidas que pide la Fiscalía, que básicamente es arraigo nacional y firma quincenal. Del relato de este aniversario, de los pendientes, sobre todo en materia de violación a los derechos humanos, vamos a conversar esta tarde en Frecuencia Pública con Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Ya vamos a hablar de lo que viene trabajando a propósito de esta fecha, pero de manera interrumpida, y un informe que ustedes sacaron. Pero me gustaría preguntarte también como ciudadano, no solo en calidad de director de Amnistía Internacional Chile, ¿cómo estás viendo los resultados de estas encuestas, CADEM, Criteria, donde la gente no está valorando el estallido social según estas mediciones y según el sesgo también? Porque aquí hay, por supuesto, no solo pandemia de por medio, procesos constituyentes, que es otra patita, y además toda la crisis de seguridad y con todo el tema también del no crecimiento económico, todo lo meten en el mismo saco, entonces dicen que Chile está peor. Y bueno, el negacionismo, ¿no? O el reduccionismo en la visión de lo que fue el estallido. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Esta mezcolanza de cosas es bien extraña. Por otra parte, es verdad que en Chile en los últimos 5 años han pasado muchísimas cosas. Desde el inicio del estallido, lo que venía también de antes, una cierta crisis de las instituciones, después la pandemia, la crisis de seguridad, 2 procesos constituyentes fallidos, con todo lo que tú has ido comentando. Y, y entonces eso influye en cómo vemos hoy en día lo que pasó hace 5 años atrás. Y bueno, desde Amnistía tenemos una posición bien clara sobre lo que fue el estallido, en el sentido de que mayoritariamente fueron manifestaciones, protestas pacíficas. Se manifestaron millones de personas en nuestro país y que además hubieron violaciones a los derechos humanos muy graves, muy masivas, generalizadas. Y respecto a cómo la población, efectivamente tú lo señalaste muy bien, hay una serie de encuestas que plantean o plantearían de que parte de la población dice que estamos peor. Y que fue negativo además el estallido. Sí, he visto distintas encuestas. Ahora, la verdad es que yo me sorprendería si hubiera otro resultado. ¿En qué sentido? En que muchas personas, millones de personas, salieron a las calles a protestar. De acuerdo a las encuestas de ese periodo, había un 75% de personas que apoyaba esas movilizaciones, esas demandas, mayor justicia social, pensiones dignas, educación y salud que no dependan del bolsillo de las personas. Y después de 5 años, la gente no ve que eso haya ocurrido. Entonces, me parece bastante normal que las personas en nuestro país tengan frustración. En esa misma encuesta o en algunas de ellas se plantea que por lo menos un 50 o 60% entiende que el estallido tuvo que ver con un malestar vinculado a desigualdades, y esas desigualdades se mantienen después de 5 años. Por eso desde Amnistía hemos planteado recordar lo que las personas tenían en sus carteles para el 25 de octubre del 2019 o para otras de las movilizaciones que hubo en ese periodo histórico. Rodrigo, vamos a la represión policial o por agentes del Estado. Hay coincidencia y hay 4 informes bastante categóricos de que hubo violaciones a los derechos humanos, tipificadas así, y por supuesto también de manera grave y generalizadas. ¿La sistematicidad se descartó o todavía está en proceso de investigación? Que fue un punto bien controversial en ese tiempo. Lo primero que te diría es que creo que fue un punto controversial en ese periodo la sistematicidad, porque el exdirector del INH, Sergio Mico,
en una entrevista a inicio de noviembre en un canal de televisión, quiso aseverar tajantemente que no había sistematicidad. Y eso hizo que gran parte del debate se centrara en minimizar la violación a los derechos humanos y centrar la discusión en si había o no sistematicidad, que es, ojo, es un elemento dentro de la configuración de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad se producen cuando hay un ataque a la población civil. En nuestro caso creemos que hubo un ataque a la población civil, a quienes se manifestaban, que puede ser sistemático o generalizado. Entonces, la verdad que ni siquiera era tan necesario centrarse tanto en esa sistematicidad, porque es bastante más fácil de acreditar la generalidad de la violación a los derechos humanos. Independientemente de aquello, hoy día, tanto en la investigación sobre los altos mandos de Carabineros como en otra que sigue adelante respecto de crímenes de lesa humanidad, se está... ¿La Fiscalía Regional de Antofagasta? La Fiscalía Regional de Antofagasta, efectivamente. La tenía la Fiscalía Centro Norte, pero el fiscal nacional Ángel Valencia cambió la competencia de esa investigación. Entonces, en ambas investigaciones podrían determinarse patrones y ciertas políticas del Estado o de sus agentes que podrían también eventualmente implicar sistematicidad. Sí, de hecho eso viene importante para poder despejar, pero no solo despejar, porque cuando estamos hablando de este proceso de formalización por omisión de estos apremios ilegítimos o violación a los derechos humanos, para no ser tan eufemística, y ya vamos a hablar eso en detalle, uno se pregunta que si puede haber una sistematicidad tácita o una sistematicidad no explícita, quizás como la hubo para la dictadura con los agentes de la DINA o los mismos carabineros y todo el equipo, digamos, de represión de Pinochet. Para despejar también un poco lo que implica la sistematicidad, o sea, ese sistema, ¿a qué podría responder? Puede también ser de una forma así como tácita a propósito del uso de estas mismas escopetas antidisturbios que, como dijo la fiscal Chong, y con todos los casos acreditados que se disparan en los 2/3 superiores y con todos los daños que ya sabemos que no solo fueron oculares, sino de mucho tipo. Sí, aquí lo central para la sistematicidad, porque en algún momento se ha casi caricaturizado de que se requeriría poco menos que se hubieran puesto de acuerdo 3, 4 altas autoridades del Estado, y la ley chilena sobre crímenes de lesa humanidad exige que pueda ser una política del Estado o de sus agentes. Podrían ser también algunos agentes de carabineros que estén en distintas plazas de Chile o que tengan una coordinación respecto a cómo se está controlando el orden público, y sabemos que se hizo con a nuestro juicio al menos, con una forma de reprimir deliberadamente para de alguna manera castigar a quienes se manifestaban. Y hay muchos patrones. O sea, lo que está claro es que aquí no se trató de casos aislados, sino que de patrones de actuación en Santiago y en distintas regiones del país, y eso, con toda la documentación que existe, podría eventualmente llevarnos a configurar esa sistematicidad. O sea, todavía no se descarta del todo. No. No debiese. Rodrigo, respecto al proceso de formalización, me voy a centrar principalmente en la figura del ex general Ricardo Yáñez. Cuando comenzó la primera jornada, él dio un punto de prensa ya de civil y consideró que era absurda e injusta el tema de la omisión, que a lo mejor no es muy fácil tampoco de probar. Y luego, como se dice en castellano, le prestó ropa en el contexto de la acusación, ¿no?, constitucional, el libelo fallido contra la ministra del Interior, aludiendo también a este tema de las responsabilidades, ¿no?, en el caso de la ministra, por no dar buenos resultados frente a la crisis de seguridad. Y él además hablaba del contexto, ¿no?, del estallido, que se desbordó todo, que tenían que estar ahí para saber cómo responder. ¿Cómo también se puede comprobar que no se cumplieron los protocolos o que hubo, digamos, sí, falta de responsabilidad de los mandos al comprobar
día a día, jornada a jornada lo que estaba pasando. Y ahí te pregunto, ¿dónde se produjeron además la mayor cantidad de violación a los derechos humanos? ¿Los primeros días, como ocurrió el 11 de septiembre del 73? Voy a hacer esta comparación un poco porque, guardando las proporciones, pero sí me parece que es interesante ver ahí cómo se movieron en estos escenarios. Bueno, la verdad es que estas declaraciones reiteradas del ahora ex general Yáñez, Director Carabineros, claro, ex general, ex director de Carabineros, igual que el ex director Mario Rosa y el ex subdirector Diego Late. Diego Late, efectivamente, han hecho declaraciones tratando siempre de escudarse en el contexto que había. Yo creo que nadie niega que había un contexto complejo desde el 18 de octubre, incluso unos días antes, por varios meses, sobre todo hasta fines de noviembre. De hecho, la fiscal Jimena Chong también lo dejó bien claro en la audiencia de estos días, señalando que en ningún caso en esta formalización se deja de lado, se olvida que habían actos delictivos, que había violencia a la cual tuvieron que enfrentarse personal de Carabineros. Pero lo que aquí está quedando documentado ya en la formalización, y recordemos que la formalización es solo la primera etapa en que se Exacto. comunican los cargos, pero después vendrán otras audiencias donde se van a hacer valer todas las pruebas y toda la documentación. Pero lo que ya está quedando demostrado es que había mucha documentación a la que tenían acceso estos tres ex mandos estratégicos de Carabineros, y que implicaba que ellos sabían que habían patrones en la utilización indiscriminada de la escopeta antidisturbios, que ellos podrían haber actuado de cierta forma. Incluso te digo más, a fines de octubre hubo un prefecto en la región metropolitana que le dijo a sus subalternos que no siguieran utilizando la escopeta antidisturbios por los daños de lesiones oculares que estaba generando. El ex director Mario Rosas revirtió esa instrucción de un subprefecto. Entonces, ellos, la verdad, podrían haber actuado de otra forma y no lo hicieron, y eso llevó a que las primeras semanas fueran brutales. Recordemos que el Colegio Médico dijo que incluso no había comparación con otros contextos de guerra respecto a la Mm, cantidad de lesiones oculares que estaban habiendo. mm. Y sobre tu pregunta, eh, en la formalización de la fiscal Jimena Chong y del fiscal regional Centro Norte Javier Armendáriz, se incluye un periodo que va desde el 18 de octubre hasta fines de marzo del 2020. Sin embargo, sin lugar a duda, el periodo que fue más brutal fue desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, porque justamente ahí la inacción de estos tres ex mandos estratégicos llevó justamente a que hubiera este nivel de gravedad y de masividad en la violación a los derechos humanos. ¿Cómo, Rodrigo, ha participado Amnistía Internacional Chile en este proceso de formalización cuando es el INDH el que se querella como institución? Buena pregunta. Nuestra organización lo que hizo inicialmente fue una misión de crisis a fines de octubre, en noviembre, en Chile, en ese periodo donde los ojos del mundo volvieron a estar puestos en nuestro país. Después no ocurría desde la dictadura que tantos organismos internacionales vinieran a Chile para justamente documentar en terreno violaciones que estaban siendo tan masivas y tan graves. Entonces hicimos una misión de crisis e hicimos un informe al igual que otros organismos internacionales. Pero lo particular de nuestro informe de amnistía fue justamente que analizamos exhaustivamente la cadena de mando y toda la documentación que tenía Carabinero. Hubo información a la que pudimos tener acceso también por la ley de Ujú. transparencia, y por lo tanto pudimos analizar cómo estos tres mandos estratégicos tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no adoptaron acciones, y por lo tanto se puede configurar esta omisión en el delito de apremios ilegítimos. De hecho, después se presentó una querella por organizaciones de la sociedad civil, sobre todo por abogadas de la Universidad de Chile, estudiantes de la Universidad de Chile, junto a Londres 38, a Bofem, y lo quiero decir porque hay que reconocer el Sí, por trabajo de la supuesto. sociedad civil en esto. Esto no fue una investigación que iniciara el Ministerio Público proactivamente, y esa querella, bueno, cita muchas veces nuestro informe,
y después la fiscal Jimena Chong, que toma muy seriamente esta causa, también nos pide declarar a la jefa de nuestra misión de crisis, a otros expertos en armas de Amnistía, nos pide una serie de documentos con los cuales podíamos colaborar en la investigación. Así que eso, hemos estado tratando de aportar en esta investigación que creemos que es clave, no solo para Chile, sino para América Latina, porque es muy raro que los altos mandos tengan que rendir cuenta y que Puede esas marcar un causas... precedente. Así es. Cuando hablamos también de estas cautelares que pide la fiscal Chong, medidas de arraigo nacional y firma quincenal, ¿te parece que van en concordancia con la gravedad de los hechos? Bueno, como bien señalaste, Amnistía Internacional no es querellante, a través del INH y de otros querellantes particulares. No obstante eso, me doy la libertad de pensar que y de plantear de que nos parece que sería más proporcional que fuera una prisión preventiva por la gravedad de los hechos y también por el hecho de que si bien se trata de personal que está en retiro, tiene por cierto muchos nexos con la institución, se trata de violaciones de derechos humanos muy graves y por lo tanto creo que sería más razonable si uno analiza además con criterio de igualdad ante la ley respecto de la adopción de prisión preventiva en otros casos, que este caso también tuviera una medida cautelar de ese tipo. Dicho esto, creo que tampoco hay que quitarle importancia al hecho de que vayamos a tener a 3 ex jefes de la policía que tengan que ir a firmar periódicamente y Sí. que no puedan salir del país por graves violaciones a los derechos humanos. Eso en parte habla bien de nuestras instituciones que están exigiendo a altas autoridades policiales rendir cuenta ante los tribunales y se le están también adoptando algunas medidas cautelares. Pero por otro lado nos tendría que hacer pensar nuevamente en que hay una reforma policial que está pendiente, que se lleva muchísimos años desde antes del estallido hablando de la necesidad de cambio sustantivo en nuestras 2 policías y que sin embargo esa reforma no llega. Exacto, reforma y no refundación, sino Mm. de alguna manera también ayudar a los funcionarios de Carabineros a estar mucho más en línea con los tiempos y sobre todo con los derechos humanos, sacarse ese estigma que ya viene de la dictadura y tener un poquito más de sintonía, por supuesto, con la sociedad, ¿no? Me hace todo el sentido la manera en que tú lo planteas, porque a estas alturas y con los cambios de narrativa que ha habido en los últimos 5 años, pareciera ser que quienes planteamos que debiera haber una reforma a las policías, estamos atacando a esas instituciones. Y todos olvidan que ha habido, que los últimos 4, digamos, generales directores de Carabineros han tenido que salir antes de tiempo. Exacto. O El sea, con ex- Piñera ya hubo 3. con Piñera hubo 3, con el expresidente El último Piñera Rosa. hubo 3, por distintos motivos, por la operación Huracán, por el asesinato de Camilo Catrillanca, Exacto. después Mario Rosa por una intervención en un centro de Sename, ahora Ricardo Yáñez, en el caso de la PDI los últimos 2 directores han tenido que salir Espinosa y Muñoz. por problemas de probidad, entonces... Y eso sin hablar del megafraude anterior, de violación a los derechos humanos ya previa al estallido, las recomendaciones de múltiples órganos internacionales y el hecho de que hay una crisis y hay una demanda legítima a la ciudadanía por mayor seguridad, también nos tendría que hacer preguntarnos si tenemos policías que están siendo eficientes para enfrentar esos nuevos fenómenos de criminalidad organizada y hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos. Nuestra posición es que debiera avanzarse en esa reforma que sigue pendiente. Cuando hablamos del estallido como periodo, no solo como evento, el mismo 18 de octubre, que cae viernes, igual como ocurrió hace 5 años, nos extendemos hasta marzo de 2020, enero de 2020, que nos pilla la pandemia, un poco para entender también el contexto donde se dan estas violaciones, Rodrigo. Ha habido distintas formas de identificar el periodo. En general se habla desde el 18 de octubre hasta fines de marzo, por lo menos por parte de la Fiscalía para este caso de los altos mandos,
y en general la Fiscalía de Chile registra también las violaciones de derechos humanos durante ese periodo. Pero hay otro, de hecho un proyecto de ley que presentó un grupo de parlamentarios en ese entonces, llevaba el estallido hasta alrededor de octubre, cuando fue el primer plebiscito de entrada del proceso constituyente, porque siguieron habiendo al menos algunos hechos de violencia policial en los meses siguientes. Ahora, el grueso de violaciones a los derechos humanos fueron entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Entre otras cosas, vino la pandemia justamente después, que también contribuyó a que las personas, por supuesto, dejaran de protestar, de manifestarse. Se habla, o más bien tú informabas, ¿no?, de que son 10.142, si no me falla la memoria, denuncias de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. De ese número amplísimo, ¿hay 42 condenas? 43 condenas. 43 condenas. ¿Cuánto se mantiene de ese porcentaje en investigación? ¿Cómo han ido avanzando o están detenidas, congeladas, desestimadas alguna de esas demandas, más que demandas, denuncias? De esas 10.142 denuncias, hay en este momento activas, vigentes, 1.402. O sea, como un 10%. No, menos. Soy pésima para las matemáticas. 10% serían 100, ¿o no? ¿Sí? No, pues más 1.000, sí, bueno, muy poco. Un poco muy poco. Me falla la matemática. Poco más de un 10%, son las que siguen vigentes. Y tenemos un problema relevante, que de esas 1.402 que siguen vigentes, ¿sí?, hay 1.329 que están con el peligro de que puedan eventualmente aplicarse la prescripción en esos casos, porque se trata de delitos que, de acuerdo a la legislación chilena, prescriben en 5 años, como apremios ilegítimos u otro tipo de delitos. No es el caso de altos mandos, porque esos son apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas o de muerte. Pero en la gran mayoría, en el más del 90% de los casos que siguen vigentes, que son poco menos o poco más del 10%, tenemos un peligro, además, que se aplique la prescripción y que por lo tanto la impunidad ya avance de manera aún más fuerte de lo que ha sido, porque ha habido mucha impunidad en estos años. Vamos a seguir conversando contigo, Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, a la vuelta de la música, porque nos interesa también saber la opinión de Amnistía Internacional con la mala memoria de las y los chilenos, o cómo ha cambiado el relato. Estábamos todos bastante orgullosos de haber despertado, no de la violencia, pero sí sin duda de poner las demandas en contra de la desigualdad sistémica de nuestro país, y ahora parece que nadie se acuerda que estuvo en las manifestaciones. Vamos a la música, ya regresamos. Regresamos en esta conversación, en esta semana también, donde estamos no solo recordando, sino poniendo en el debate una vez más lo que pasó en nuestra sociedad como punto de inflexión aquel 18 de octubre del 2019. Ya lo decíamos en la primera parte de la conversación con Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, respecto a estas encuestas, llámese Cademo, llámese Criteria, donde pareciera, según estas metodologías, ¿no?, que las y los chilenos hay una desafección respecto a lo que fue el estallido, y hay una visión negativa, reduccionista, y comparan finalmente peras con manzanas, ¿no?, de lo que fue Chile antes de esa fecha y después. Pero sabemos que hay muchas cosas entre medio. Volviendo al tema de, solo para cerrar, en el proceso de formalización de los ex altos mandos, ¿no?, de Carabineros en este proceso. Acá es importante también que no es solo un punto político, a propósito, porque también lo es, finalmente todo es político, cuando tú hablabas del precedente que podría marcar, no solo para Chile, sino de la responsabilidad, que a propósito de la reforma que se requiere a Carabineros. No es solo culpable aquel que aprieta el gatillo, ¿no? No es solo aquel, a propósito del caso de Pío Nono, ¿no?, absuelto ya el cabo Zamora y reincorporado a Carabineros, casi en calidad de héroe. Yo no puedo entender ahí, bueno, lo que se produjo, no. La justicia se pronunció, a propósito también de la fiscal Chong,
Y acá uno dice, porque mucha gente dice, no, pero es que esto no, es que el gobierno de Boric, el criterio TOA, es una mala señal para la institucionalidad y con la crisis de inseguridad. Aquí hablemos de la importancia de la responsabilidad de los altos mandos. Yo sé que lo pasamos en la primera Sí, parte, pero me gustaría dejarlo claro. la verdad es que en Chile solemos decir que el hilo se corta por lo más delgado. Mm, Entonces, aquí efectivamente hubo personal de carabineros que en Plaza Italia, Plaza Dignidad, como la queramos llamar, o en otras plazas a lo largo de todo Chile, sí, porque Baquedano ya no es. sí, Ya no queda Baquedano. Baquedano parece que no, pero utilizaron la escopeta antidisturbios de manera absolutamente indiscriminada, muchas veces disparando directamente al rostro o la parte superior del torso de las personas. Y Carabineros de Chile tenía suficiente información de que este tipo de arma no podía utilizarse en contexto de protestas. Por eso hubo miles de personas con lesiones, cientos de personas con lesiones oculares de distinto tipo, y Carabinero tenía un informe desde el 2012 que dejaba claro los efectos que podían ser hasta letales de la utilización de este tipo de 2012. arma en contexto de protestas. Y de hecho, tanto el ex general Yáñez como el ex general Rosa dejaron claro en la investigación de que ellos sabían esto, sabían los efectos que podía generar. Y después, los días siguientes, del 18 de octubre, ellos tuvieron, sobre todo el ex general Yáñez, reportes diarios sobre lo que sucedía, sobre las lesiones oculares, sobre la manera en que se estaba actuando. Y no obstante eso, no fue hasta un mes después Que pararon. que pararon de utilizar esta arma, que hicieron algunos ajustes en su protocolo. No obstante, toda la advertencia que había de la Fiscalía, del INH, de organismos internacionales, del Colegio Médico, de los medios de comunicación que mostraban lo que estaba sucediendo. Entonces, uno se pregunta, ¿de verdad ellos creen que no tienen ninguna responsabilidad? Bueno, ahora llegó el momento de que puedan defenderse. El general Yáñez por mucho tiempo rehuyó declarar en la investigación. Se lo citó 7 veces. Él siempre dijo que lo iba a hacer, pero después en algún momento se excusó en que tenía una cita al dentista, en otro momento se excusó en labores institucionales, por eso la permanencia del general Yáñez dificultó la investigación, porque él iba a declarar, nunca lo hizo y se llegó a demorar esta formalización. Bueno, ahora se le imputan los cargos, él y los otros dos ex generales, los otros dos mandos estratégicos van a poder defenderse. Tienen el derecho de defensa, por supuesto, como cualquier chileno o chilena, y van a tener que defenderse y explicar lo que supuestamente sí hicieron para que no hubieran esta violación a los derechos humanos. Aquí estamos hablando de responsabilidades que tienen que ver con aquellos que ostentan, ¿no? El uso de la fuerza, de las armas, en este caso el mundo castrense, carabineros en particular. ¿Qué pasa con las responsabilidades civiles? Sabemos, ¿no?, que el hoy también cuestionado a propósito del caso Audio, Universidad de San Sebastián, y exministro y primo hermano del presidente de entonces, estamos hablando por supuesto de Andrés Chadwick, tuvo una acusación constitucional que vence, digamos, la inhabilitación de los 5 años en diciembre de este año. Eh, Él tuvo que pagar una parte, digamos, de esos platos rotos por el pésimo manejo y la responsabilidad que le cabía como ministro del Interior, más allá de lo que también opinemos de Gonzalo Blumel. Pero ¿qué otros antecedentes se cuentan con responsabilidades civiles, penales en la materia de violación a los derechos humanos? Bueno, la verdad es que desde nuestra organización, desde el inicio, desde que lanzamos nuestro primer informe, señalamos que aquí había que esclarecer todas las responsabilidades. Nuestro primer informe, Ojos sobre Chile, estuvo muy enfocado en la responsabilidad de los mandos de carabineros, que es lo que más pudimos documentar. Pero por cierto que las autoridades civiles tenían también un trabajo permanente, diario, con Carabineros de Chile, tenían reportes también sobre lo que estaba sucediendo, fundamentalmente el expresidente Sebastián Piñera y las autoridades del Ministerio de Interior, que fueron varias en esos meses. Entonces,
creemos de nuestra parte que también hay que esclarecer esas responsabilidades. Por supuesto, el expresidente Piñera, ya que falleció, no se le podrá seguir investigando por estos delitos, pero se puede esclarecer cuáles fueron sus actos, sus omisiones y sobre todo de quienes estaban en el Ministerio del Interior en ese periodo. ¿El exministro Blumel no ha salido a colación respecto a la responsabilidad? Todos han tenido que declarar ante la Fiscalía, han dado sus versiones y por lo tanto en investigaciones que todavía están en etapas que si bien llevan ya varios años, en etapas más o menos inicial, en el sentido que esta, por ejemplo, está en la etapa de formalización, la de crímenes de lesa humanidad está continuando a recopilar antecedentes. Es posible que se pueda eventualmente esclarecer algún tipo de responsabilidad de esos altos mandos en esta materia, y si es así, por supuesto que habrá que avanzar en otros pasos procesales también respecto de esas autoridades civiles. Rodrigo, a propósito del avanzar o de los pendientes, ya no solo de las demandas sociales, que yo creo que ahí estamos bastante claros y todos los sectores de manera transversal saben, ¿no?, que estamos al debe y que tenemos una oposición que le está haciendo el gallito al gobierno respecto, por ejemplo, a las pensiones, salud y otras reformas bien importantes. Pero deteniéndonos en el tema de los derechos humanos, que es lo que nos convoca, ¿cuánto ha avanzado o no ha avanzado el gobierno del presidente Boric en la materia? Cuando hablábamos también de este número, cuando hablamos de la reforma, porque no se ha vuelto a hablar de la reforma a Carabineros, como que ahí están pisando, siento yo, ¿no?, como ciudadana también, sobre huevos, y qué está pasando finalmente también con esta reflexión que se está viendo. Hoy día conversamos con Marta Lagos en la mañana con Alejandro Guillén, el programa Línea 1, y a ella le llamaba la atención este tema que estuviéramos hablando a 5 años, como que ¿por qué? Y en realidad no era tanto que uno piense que hay que celebrar o no, porque no se celebra esto, por supuesto. No se puede celebrar las víctimas, no se puede celebrar ni siquiera ese despertar de la indignación, e incluso en la forma, digamos, pacífica, porque no era el punto. No era un gol de la Roja, ¿no?, en unas eliminatorias, a propósito de la Plaza Baquedano Dignidad. Entonces, ha habido mucho debate, una cantidad de libros que, para qué te digo, no sé si cuántos has leído, tanto de la... ya, yo también, y algunos que uno dice ya. Y recuerdo que en los mismos días ya todos los cientistas políticos, sociólogos, columnistas estaban dando su opinión de lo que era, lo que no era. Pero vemos que más allá de que no se va a celebrar, como lo dijo el presidente y la ministra Vallejo, va a haber una jornada de reflexión. La misma Universidad Humanismo Cristiano, con otras casas de estudios, van a hacer ahí debates y reflexiones. Ya, está súper lindo todo lo que uno pueda pensar, decir, intuir, ¿no? Pero ¿cuánto nos sirve si no estamos haciéndonos cargos de esas heridas, dejando las demandas? El tema de la violación de los derechos humanos. Hay crítica de parte del mundo de la defensa de los derechos humanos respecto a lo que no se ha hecho en este gobierno. Media vuelta que me di a propósito del libro, sí, La vuelta larga de Blumel, que me acordé. Sí, después quizás podemos retomar, digamos, estas reflexiones que se dan a los 5 años. Me gustaría decir algo más de eso, pero todo lo que quiera. Voy directo a tu pregunta. Cuando terminó el segundo gobierno del expresidente Piñera, desde Amnistía Internacional dijimos que había dejado un legado sombrío. Por varias razones, me refiero por supuesto a derechos humanos, pero particularmente por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social, sin lugar a dudas las más graves desde el fin de la dictadura. Y entonces venía el gobierno del presidente Boric con un programa muy robusto en derechos humanos, con un discurso en materia de derechos humanos que creemos que ha sido bien coherente, que hemos valorado, porque en materia de política internacional ha cuestionado... El genocidio en Palestina. Ha cuestionado justamente todo lo que ha hecho el Estado de Israel de hace un año y antes incluso de los hechos del 7 de octubre del año pasado. También Venezuela ha sido crítico. También respecto a Venezuela o de distintos otros gobiernos. Sin embargo, lo que también le hemos dicho al presidente Boric es por un lado que hay que hacer la pega, el trabajo internamente, y nosotros valoramos algunas políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda,
como la firma del Acuerdo de Escazú, el protocolo de defensores y defensoras de derechos humanos, pero respecto de lo ocurrido en el estallido social, que estaba muy presente en el programa el presidente Boric, la verdad es que el trabajo que se ha hecho ha sido muy, muy débil. El programa planteaba avanzar o reforzar los órganos de justicia para que las investigaciones fueran lo más oportunas, lo más exhaustivas y no tuviéramos tanta impunidad como finalmente existió. Eso no se hizo. El programa planteaba una ley de reparación a las víctimas, una política pública que se hiciera cargo de cómo esas personas vieron sus planes de vida truncados por lesiones oculares, porque hubo casos de homicidio, de violencia sexual. Esa política pública no ha llegado, hasta el momento al menos. Las víctimas tienen muy poco apoyo de parte del Estado, se sienten muy abandonadas. Y lo otro era una reforma profunda. En realidad el programa de gobierno del presidente Boric hablaba de refundación. Recordamos. Todos los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, hablamos de una reforma profunda, estructural. Esa reforma tampoco ha llegado. Ha habido algunos proyectos de ley valiosos, interesantes, pero no una reforma de la magnitud que se requiere para tener policías que estén a la altura de los problemas de crimen organizado que tenemos hoy en día y que puedan trabajar con pleno respeto a los derechos humanos. Entonces, la verdad es que este 5º aniversario del estallido nos muestra un balance en términos generales de parte del Estado de Chile de no cumplimiento de deuda respecto de lo que fueron las violaciones de derechos humanos más graves desde el regreso a la democracia. ¿Y qué te parece que Chile Vamos está abogando por revisar los indultos y revocar las pensiones a las víctimas? Y hablemos también en qué consisten, básicamente, que debe ser bien paupérrimo para que andamos con cosas, a propósito de lo que tú decías, ¿no? De verse truncado un proyecto de vida de madres que se quedaron o sin hijos o con hijos con unos traumas que realmente son otras personas y han tenido, porque no es solamente la víctima puntual, es todo su grupo familiar, es todo un grupo también social y hemos visto que últimamente nadie está hablando de las víctimas, son con suerte algunos números donde se habla además de las víctimas oculares. Pero la verdad es que todos se olvidaron de esa madre, de ese padre o de ese joven o esa mujer que fue violentada. Entonces, hablemos un poco también del punto que está haciendo Chile Vamos en relación a estas víctimas que parece que no quisiera respetarlas o considerarlas. Yo, la verdad, le diría a los parlamentarios de Chile Vamos, a los parlamentarios y parlamentarias de la derecha chilena, que tengan un mínimo de preocupación por quienes sufrieron tanto por parte de por acciones de agentes del Estado hace 5 años. Le diría que se preocuparan un poquito de Damari, una niña que tenía 15 años, ahora tiene 20, pero tenía 15 años en ese momento, y perdió la visión de uno de sus 2 ojos en un 95%, por acción de carabineros en la comuna de Los Pejos. Le diría que se enteraran y ojalá tengan un poco de solidaridad con Mario Acuña, que fue golpeado hasta quedar parapléjico y en ese caso ya hubo una condena para varios funcionarios y carabineros. Le diría que fueran a preocuparse de la familia de Alex Núñez, también asesinado en Maipú por parte de funcionarios de carabineros, de Renzo Inostroza, Natalia Aravena. Son nombres, son personas que han estado muy invisibilizadas y que perdieron la visión de uno de sus 2 ojos por acción de agentes del Estado. Entonces, la verdad que después de 5 años vuelvan a minimizar lo que ocurrió y no tengan un mínimo de preocupación por las víctimas de la violencia del propio Estado, siendo que ellos como legisladores lo que deberían estar haciendo es preocuparse de tener una ley de reparación integral para esas personas, la verdad me parece muy inaceptable desde autoridades del Estado como son ellas. Rodrigo, ustedes tienen un informe que lo pueden ver ahí en la página web que me gustaría también que comentáramos. Espera, que tiene un nombre bien largo que lo tenía anotado por aquí. En relación también a lo que está pendiente a la violencia. No encuentro el nombre del informe, pero es un nombre bien largo. Y quiero saber cuál es...
el propósito. Luego vamos a hablar de una campaña bien interesante a propósito también de lo que se vivió en el espacio público. Este informe que ustedes entregan en relación a la violencia, ¿es para el gobierno, es para la sociedad en su debate? ¿Son insumos también para la fiscalía? Hablemos un poquito también de esa información. A ver, mientras yo encuentro el nombre del informe, que es bien largo. No hay problema. ¿Tú tampoco te acuerdas el nombre Sí, completo? Lo tengo por aquí. sí, lo que pasa es que El último, el más reciente. Sí, pero quería aprovechar y decir que hay 5 informes que hemos hecho en estos Acá, 5 años. perdón. Acá está, información. En el informe Obligaciones de Derecho Internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos. En este me quería detener porque era en relación a la formalización. Pero bueno, hablemos de todos los insumos que han realizado. Comentarle a quienes nos escuchan o nos ven que hay otros 4 informes también que hemos publicado en estos años que tienen que ver con la reforma policial pendiente, con la reparación que debieran tener las víctimas y también con el análisis en general de la violación de los derechos humanos. Esos son 2 informes iniciales. Y tenemos este otro informe justamente centrado en la responsabilidad de mando. Y ahí lo que analizamos es una obligación internacional que está muy desarrollada en varios instrumentos internacionales que ahí citamos, en sentencias de distintos órganos internacionales, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que explica básicamente lo siguiente, que los altos mandos pueden llegar a tener responsabilidad cuando se dan 3 elementos. Primero, que se trate de una institución en la que ellos tienen la capacidad de poder dar instrucciones que se cumplan. Y eso, en el caso de Carabineros de Chile, se da primero porque es una institución militar, de naturaleza militar, muy jerarquizada, y porque además hay muchísima evidencia que muestra que para el 2019 las instrucciones que en general daban se iban cumpliendo por parte de sus subalternos. Lo segundo es que tiene que haber conocimiento de lo que está sucediendo en materia de violaciones a los derechos humanos. Y aquí de nuevo habían reportes diarios, sobre todo que tenía el director de Orden y Seguridad de entonces, el ex general Ricardo Yáñez, respecto de todo lo que iba sucediendo en materia de violaciones. Sabía perfecto lo que pasaba en las calles, en el espacio público. Sabía o tenía que saber, pero la verdad es que sabía, tenía muchísima documentación. Y lo tercero es dejar de cumplir con determinadas medidas, no realizar acciones para cesar las violaciones a los derechos humanos. Ese es el tercer requisito, y también está muy explicado en ese último informe que tú has señalado, que también está público, que hemos enviado también a la Fiscalía y a los abogados querellantes para que lo puedan tener. Por supuesto, un buen sustento. Por supuesto, esperamos que pueda servir también como insumo en esa investigación, pero está al acceso de toda la ciudadanía en nuestra página web para que también lo pueda revisar. Quiero finalizar con esta campaña, hoy que pide tu cartel, pero solo antes preguntarte a propósito de las reflexiones que se han dado durante estos 5 años, no solo lo que se está viendo esta semana. ¿Hay algún libro, hay alguna columna, opinión, un podcast, mira, lo mismo el formato, donde tú digas que hubo al menos una voz, una mirada que a tu juicio y a la Amnistía Internacional Chile se acercara a lo que pasó en el estallido, o que al menos te genera reflexión o más preguntas, y no pretende también, ¿no?, responder a lo que pasó, porque yo creo que nadie tiene la respuesta, no solo de las causas, sino finalmente de lo que pudo haber, porque uno especula, si no hubiese llegado la pandemia, que hubiera pasado, o lo que implicó el acuerdo del 15 de octubre y los fallidos procesos constituyentes, etcétera. ¿Hay alguna lectura o algo que a ti te llamó la atención que tú dices, mira, acá hay un punto, hay algo interesante o no? No se me ocurre una en particular. ¿Leíste la de Tromben? No la leí. Esa está buena, me diga que te puede gustar, que se llama Las tramas ocultas del 18O. Sí, me lo habían comentado. Iré a ese libro, y lo que he visto, he leído y en general he escuchado también opiniones, varios escritos en el sentido de no olvidar lo que realmente pasó en el estallido social, porque en los últimos 5 años, sobre todo en los últimos 2 años, hemos escuchado mucho esto del octubrismo, del estallido delincuencial. Yo a veces me toca ir al Congreso para hablar de
proyecto de ley y tengo algún parlamentario o parlamentaria del Partido Republicano que cuando yo hablo me interrumpen, no dejan ni siquiera que uno diga estallido social porque no, tienes que decir estallido delictual para ello. Entonces, eso lo han instalado con mucha fuerza en parte la sociedad chilena y la verdad hay millones de personas que estuvieron en las calles por demandas legítimas y hubo violación a los derechos humanos grave y masiva. Esas dos cosas, desde Amnistía Internacional, creemos que no pueden olvidarse y valoramos que hayan también voces críticas que también resalten todo eso que sucedió. Cuenta ahí en tu cámara y, bueno, por supuesto también tu micrófono para los que nos escuchan solamente por la 94.5, Rodrigo Bustos Botay, de esta campaña que ya comenzó y que me parece muy interesante para poner una vez más los temas pendientes, ¿no? Ustedes presentaron esta campaña hoy. ¿Qué pide tu cartel? Sí, yo estoy bien contento con esta campaña que ha ido coordinando parte del equipo de Amnistía Internacional, sobre todo de parte del equipo de comunicaciones, porque lo que hemos tratado de mostrar ahí es que el 25 de octubre de 2019 y en varias otras jornadas de manifestaciones a lo largo de todo Chile, gran parte de la población, del pueblo de nuestro país, lo que pedía era más igualdad, era terminar con los abusos. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos sabido de más abusos de parte de la élite de nuestro país, de quienes más tienen poder y que finalmente vuelve a generar un cierto malestar. Bueno, esas demandas que existían y que estaban en carteles de millones de personas el 25 de octubre de 2019 siguen siendo legítimas y siguen siendo plenamente vigentes. Entonces hemos hecho esta convocatoria a través de nuestras redes sociales para que las personas puedan decir ahora, 5 años después, ¿qué pide tu cartel ahora, 5 años después? En algunos casos será lo mismo que quizás pedía hace 5 años atrás. Claro, evidente. Es posible porque no se ha hecho justamente el trabajo, la pega por parte del órgano del Estado de hacerse cargo de esas demandas. En otros casos podrán ser nuevas demandas. En cualquier caso, carteles más hermosillos, puede ser o lo que representa. O lo que representa u otras cuestiones que hayan, digamos, salido en los últimos años. Como sea, creemos que las personas, esta es una invitación a la ciudadanía a conectarse con nuestras redes sociales, a hacer su propio cartel y poder manifestar qué es lo que aún le indigna, qué es lo que cree que debiera reconocerse en la sociedad chilena por parte del Estado para avanzar hacia una sociedad más justa. Eso a través de las redes sociales de Amnistía Internacional Chile. Así es. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo justamente de Amnistía Internacional Chile, donde ustedes pueden apoyar también a la causa y ser parte justamente de esta instancia de carácter internacional que en nuestro país busca, por sobre todo, respetar todos los derechos humanos, no solo cuando estamos hablando en el contexto del estallido, ya lo veíamos en medio ambiente y de tantas aristas que son propias de la sociedad. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que vaya bien. Y nosotros nos despedimos dejando hecha la invitación. Ya viene Mirna Schindler y como siempre viene sin pretexto. Chao.